Bueno, como te lo había prometido, entonces este es el libro The Character Designer de 21 Draw. Es un libro pequeño, realmente. Lo primero que debo decirte es que el libro está en inglés, pero que trae unos conceptos muy interesantes para el diseño de personajes. Este libro posiblemente tú lo hayas visto en alguna publicidad. Si te dedicas de pronto un poco al diseño de contenidos, pues en tus redes sociales es lo más probable que hayas visto este libro. Lo primero que te quiero mostrar es que está dividido en 12 pedazos, en 12 partes. Y cada parte está escrita por un ilustrador diferente. Entonces eso es bien interesante porque así el libro lo que nos quiere mostrar es la forma de trabajo de ilustradores profesionales. Entonces vas a encontrar diferentes estilos. El libro fue escrito en 2019. ¿Listo? Vamos a pasar. Entonces el primer capítulo nos habla sobre el lenguaje de las formas y en él nos muestra cómo a través de las diferentes figuras geométricas primarias podemos empezar a dar forma a nuestros personajes. En la segunda parte del libro ya lo que encontramos es los gestures o mejor dicho las posiciones, las poses, eso que nos transmite el personaje con cada uno de sus movimientos o sus líneas de movimiento. Entonces esta parte también es bien interesante. De hecho es la parte que a mí me gusta más sobre este libro, la parte 2. Luego hablamos un poco, miren cómo cambia el estilo y de hecho cambia el estilo de redacción y cambia el estilo de ilustración. Y aquí ya nos hablan es sobre la cabeza, ¿cierto? Solo sobre la cabeza. Después hablamos sobre la figura femenina, un poco sobre las poses de la figura femenina y por supuesto la típica pose tipo A. Esta parte también es bien interesante. Otra que me gusta mucho es esta parte 5 que nos habla sobre el turnaround, o mejor dicho, cómo, porque esto es muy profesional, ¿cierto? Todo desarrollo profesional nos exige un turnaround, ¿cierto? Es decir, mostrarle a nuestro cliente o mostrarle a quien le estemos diseñando cómo se ve el personaje en todas las posiciones. Entonces esa parte es bien interesante. La parte 6 nos habla sobre el color. Esta parte es de hecho la parte promocional del libro, porque nos habla cómo en Photoshop podemos hacer básicamente un bosquejo sobre el color y el colorizado sobre un personaje, ¿cierto? Entonces, si bien no utiliza paletas planas, sino que hace muchos degradados, esta parte es bien interesante porque de una forma muy sencilla nos ayuda a definir una paleta de color. En un video posterior vamos a hablar un poco sobre este asunto. Luego, algo que conocen mucho los animadores está el squash and stretch, es decir, el encogimiento y el estiramiento. Digamos que es uno de los principios de animación, pero que nos ayuda mucho a darle vida a los personajes. Está el clásico juego con los frijolitos, ¿cierto? Que yo creo que lo hemos visto en otros videos. Y está bien. Bueno, aquí esta parte también es bien interesante porque es la edad de los personajes, ¿cierto? Cómo añadir qué figuras o qué partes nos ayudan a añadirle edad. Cómo es la figura del niño, del adolescente, del adulto mayor, del adulto contemporáneo. Nos ayuda bastante a darle esta parte. Entonces, si necesitas un poco acerca de darle edad a tus personajes, este te puede ayudar. Para los que les gusta el mecha, entonces está el dibujo de estos personajes, ¿cierto? Personajes mecánicos, digamos, añadiendo muchas líneas de acción, añadiendo mucho line art, ¿cierto? Entonces esta parte es bien interesante y también nos hace un traslado a lo digital, ¿cierto? Cómo mejorar nuestro line art en dibujo digital. Luego nos habla un poco, y esta parte es bien interesante, cómo hacer que nuestro personaje tenga vida desde las palabras. Vamos a hacer un proyecto desde nuestro canal para que entiendas cómo se crea un personaje desde
la literatura, ¿cierto? O sea, un personaje que sale desde la mente, primero debe pasar por el papel, primero debe pasar por la escritura antes de llegar a el dibujo, ¿cierto? Y esa es una parte muy, muy importante sobre el diseño de personajes, ¿cierto? Antes de diseñar un personaje, tú debes crear su idiosincrasia, tú debes crear un montón de mundos alrededor de esa persona. Y por último está el dibujo más caricaturesco, ¿cierto? Perdón, de penúltimo, todavía falta un capítulo, ¿cierto? Un dibujo un poco más caricaturesco, cómo exagerar expresiones, cómo exagerar un poco las miradas, a dónde deben mirar los ojos. Listo. Y por último está el capítulo de conoce a los artistas, ¿cierto? Esa es una parte más promocional que tiene el libro, en la que vamos a conocer un poco más sobre su trabajo y por qué no, pues en algún momento podemos contactar con ellos. Algunos de esos artistas son conocidos para nosotros, en futuras entrevistas los vamos a ver. Bueno, este es básicamente el libro, por si lo quieres comprar, por si lo quieres conocer. En mi concepto es un libro que debes tener si te dedicas al diseño de personajes, sobre todo si estás en una etapa temprana del diseño de personajes. Te va a enseñar varias cosas interesantes. Si ya eres una persona muy, muy avanzada en diseño de personajes, posiblemente el libro te aporte cosas interesantes, pero no va a ser tu Biblia. Vamos a revisar posteriormente otros que sí te van a aportar mucho más. Pero este libro es un poco más para aquellos que están en la etapa principiante y quieren conocer cómo los artistas diseñan personajes. Bueno, espero que este review te haya servido. Vamos a hacer otros reviews de otros libros que te van a ayudar dependiendo de lo que estés buscando. Hasta la próxima.